Bueno, hermanos, como siempre, unas pequeñas resonancias de lo que el Señor me ha dado en los laudes, o sea, me ha dado la liturgia de la Iglesia, pero no quiero meterme en muchas explicaciones, sencillamente lo bonito que la liturgia, para que aprendamos un poquito a entrar en la alabanza y todo esto, ¿no? Como los tres salmos de hoy son preciosos. Primero nos presenta a cada uno de nosotros sedientos de Dios. Esta sed, y aquí aparece también un poquito la enjundia y la manteca de que hemos hablado estos días, pero no es la que ofrecemos nosotros a Dios, incluso aunque seamos buenos, como Abel, eso no es lo importante, sino la que Dios nos ofrece a través de su palabra, sobre todo, y sus sacramentos, la Eucaristía, que hace que nuestros labios sean jubilosos. Pero hay aquí una frase en este primer salmo que me ha llamado la atención por las explicaciones que nos dieron ayer, que me parecieron muy bonitas. Fuimos ayer a ver el pórtico de la gloria y todo lo que allí estaba, y llegamos a una capilla, que ya no me acuerdo qué nombre era, en la que había cuatro sepulcros. Y este buen señor que nos explicaba, la de las reliquias, no sé si era la de las reliquias, porque había dos reliquias, bueno, es lo mismo. Había tres, él se fijó más bien en tres, o por lo menos yo me fijé en tres. Y hice una comparación, lo digo por el salmo este: en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. De repente el salmista de la mañana pasa al momento final del día, que es cuando nosotros nos ponemos en posición horizontal para dormir, para descansar. Y bueno, pues estos dos sepulcros, estos tres, eran dos de dos reyes y otro de un no sé quién. Y el guía nos explicaba la forma como la escultura, es decir, había representado la muerte en los tres personajes aquellos. Y en dos de ellos venía representado como entrar en el sueño, es cuando nos metemos en la cama, evidentemente, eso es, entramos pues vamos a descansar, vamos a relajarnos, y tenía la mano puesta así dos de ellos. Y se les veía la imagen, la cara, incluso los vestidos, que emanaba pues una paz, una tranquilidad, precisamente como dice este. Y bueno, pues el dormir, que es la experiencia que tenemos todos los días. Es decir, que nos vamos a dormir, esperando que al día siguiente nos levantamos y nos metemos en la cama, no con miedo a no despertarnos al día siguiente, sino tranquilitos de que vamos a ver la luz otra vez del día. Sin embargo, otra de las esculturas no tenía ni la mano así, ni tenía un aspecto tranquilo, apacible, de haber entrado en aquel lugar en la noche. Y bueno, pues esta es una pequeña imagen de cómo se expresa aquí Evidentemente el dormir es una metáfora que utilizaron los cristianos y que aparece en los evangelios muchas veces. No está muerta, está dormida. Dice Jesús cuando cura ¿a quién? Aquella joven, hija de Jairo, y todos dicen, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Este es estúpido. Pues una vez que estaba. Bueno, nosotros
Bueno, lo conecto un poquito con esta fiesta que hemos celebrado estos días de la Inmaculada Concepción, no, de la Asunción de María a los cielos, y cómo la Iglesia de alguna manera enfoca este misterio, la muerte de María, que no dice que si pasó por la muerte, si murió o no murió. Creo, bueno, por eso es lo que yo me imagino, ¿no? Sabéis que la Asunción de la Virgen María en la tradición oriental, sea ortodoxa o sea católica, porque también católicos orientales, representan a María no como muerta, no que pasó, parece como que no pasara por la muerte. Finalmente, esta enigma o este misterio, este no pronunciamiento a la hora de declarar este dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII, fue un poco eliminado cuando San Juan Pablo II dijo que María sí que había pasado por la muerte. Lo dijo, no lo declaró, pero digamos que quitó esa duda. Entonces yo digo, María se durmió. Jesucristo se durmió o entró en la muerte. Bueno, esto es clarísimo porque Pablo continuamente nos está machacando y Cristo entró a la muerte, está continuamente dando ahí caña. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre Jesucristo entrar en la muerte y nosotros entrar en la muerte, que es lo mismo, porque los dos eran hombres, una mujer y un hombre y una mujer. Pero nosotros ya entramos en esa situación como cada día cuando entramos, nos metemos en la cama debajo de las sábanas, ya tenemos la esperanza, la seguridad de que al día siguiente nos vamos a levantar. Jesucristo de alguna manera entró en la muerte él solo, el primero, sabiendo y de alguna manera que iba a resucitar. Y de alguna manera esta primera entrada de Jesucristo, que fue, digamos que más terrible, porque hasta entonces eso de la resurrección pues no estaba muy claro, para nosotros los cristianos, que después también como Jesús tendremos que entrar en esa muerte, es para nosotros como un dormir. De hecho, nosotros cuando soñamos, ¿cómo me gustaría a mí morirme? Pues con mis familiares, con mi gente alrededor mío, en la cama, tranquilo, y si pudiera ser, pues a lo mejor, qué sé yo, que fuera un infarto dormido, ¿no? Dormido. Bueno, estoy haciendo un poquito un poco de tonterías porque la realidad no será así. Pero de cualquier forma que sea, evidentemente, nosotros entraremos allí como dormidos, es decir, entregados, sabiendo que alguien ha pasado por ahí y que ha vencido a la muerte. Y esto es lo que celebramos todos los domingos. Y de una manera un poco ritual, aunque no nos demos cuenta, porque estamos de estas cositas no nos damos cuenta, pero cada vez que nos metemos en la cama, aunque no pensemos, no estamos pensando en todas estas teologías y estas maneras de explicar, pero en realidad estamos haciendo esa experiencia de entrar ahí en esa realidad, sabiendo que al día siguiente vamos a amanecer. Por eso, bueno, pues aquí quiero nada más deciros esto y que bueno, que me ha inspirado esas esculturas que este señor nos explicó de esta manera. Hoy vamos a hablar de una cosita, pero primero os voy a dar un texto de San Pablo, porque tiene que ver un poquito con esto, pero no lo he investigado, es una pregunta que me ha surgido cuando iba haciendo esto, pero que trataré de
de desarrollar, y si algún día pues me da la luz el Señor, pues exponerlo también. Es un texto de San Pablo que a mí me suena como muchas veces Pablo habla y no entendemos lo que dice y parece como que está un poco fuera de lugar. Y este es el texto que os voy a leer y solamente os lo voy a leer. Después vosotros, después de lo que yo he hablado aquí, hacéis lo que queráis. Yo no voy a hacer ninguna es también un trabajo especial. Y está en Romanos 7, 1, 4. 7, 1, 4. Y dice así: ¿o es que ignoráis, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes. A ver, tú estás aquí, bueno, me podría explicar un poquito para que nos explicara las leyes, porque hay aquí algún abogado. Algún abogado, pero no está en la sala. Hay varias. Ah, bueno, yo pensaba en otro, pero bueno, hay varias abogadas. Vamos a ver, porque esto es... ¿o es que ignoráis, hermanos? Hablo a quienes entienden de leyes. O sea, que os está hablando a vosotros. Yo por eso no lo entiendo, porque no he entendido esta cosa, porque no entiendo de leyes. Que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. Una pregunta. O sea, que la ley domina mientras vive. Cuando no hay un muerto el perro, se acabó la rabia. Por aquí lo mismo, muerto eso, pues no hay ley. No hay ley que actúe, porque está muerto, está para los vivos. Así, aquí es donde viene la cosa, y es una metáfora que utiliza Pablo, que yo no sé cómo encaja aquí la cosa. Escuchad. Así, la mujer casada está obligada por la ley a su marido, mientras éste vive. Mas, una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro. Creo que hasta aquí está claro. Ha matado al marido, que ya lo vimos como... No, esto es un poco risa, pero bueno, es que es decir, lo ha matado. Y ya es libre para poderse casar con otro esposo. ¿Quién es este marido? Evidentemente no es el marido que has tenido tú, que le quieres no es Pedro, tú, María Ángeles. He entendido perfectamente que te quiere mucho y tú le quieres muchísimo a él. Esto está hablando de otra cosa. ¿Quién es ese marido? ¿Es la ley? ¿El pecado? Hay cada uno que... Yo os doy material, es decir, son interrogantes. Yo os digo que estoy buscando un poco de... a ver qué es lo que Pablo quiere decir aquí con este ejemplo. Vamos a seguir. A ver. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro hombre. Así pues, perdón que me lo he vuelto a leer, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto a la ley, por el cuerpo de Cristo, para pertenecer
a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Porque cuando estamos en la carne las veces, ya y después de aquí ya va. ¿Por qué los he leído esto? Porque vamos a hablar hoy de la adúltera, pero la adúltera, no la adúltera del Evangelio, que podría hacerse una conexión muy bonita también. Pero vamos a hablar de una adúltera que se llama Israel. ¿Quién es Israel? Vamos a hablar del profeta Oseas. El profeta Oseas. La historia de este buen profeta. O sea que pasamos ya de un texto que hemos estado hablando estos días, textos que son narrativos, a uno poético. Poético. Pero vamos a ver esta historia. Pero antes, como estamos hablando de esto, del sentimiento de culpa, del que no sabemos ni nos podemos liberar, quería haberos hablado de otras situaciones en las que nos encontramos y haber hablado un poco de que el siguiente hemos hablado de Caín, pues era el diluvio, es decir, que Dios pues hace una cosa, bueno, que borra toda la suciedad de la tierra. Después el pueblo de Israel en el desierto, cuando se queja ante Dios, ¿cómo actúa Dios ante esas quejas que evidentemente producen cierto malestar en cada uno de nosotros, porque continuamente nos estamos quejando y nos preguntamos, ¿y por qué me quejo tanto? ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo salir de ahí? Pero todo eso no lo voy a hablar porque no da tiempo. Ahí he escogido este pasaje. Luego también otro de los grandes, como un gran personaje de la Escritura que se llama David, cómo logró salir de aquel embolado en el que se metió y que no era nada fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque cometió dos cosas graves, un adulterio y un asesinato. Para salir de ese pozo, pero ¿cómo pudo salir David de ese pozo? Y David era como nosotros. Bueno, pues también esa es otra historia que podría haberos contado, pero he decidido hacerlo y dejarlo para otra vez. Así que me invitáis otra vez y seguimos con este asunto. O sea que hay muchas, esto ya es un poquito más complicadito porque cómo sale o cómo Dios le ayuda para salir de ahí. Entonces, toda esa historia que sucede allí y los pasos que se dan y cómo el Señor entra y de qué manera entra en él para que él pueda, ¿qué? Vivir, seguir adelante a pesar de lo que había hecho. Y es una historia preciosa. Pero como os digo, no vamos a... Lo que vamos a hablar aquí es más bien cómo salir cuando alguien, voces externas, nos reprenden, nos llaman la atención acerca de nuestra conducta. O sea, son externas. Alguien que desde fuera nos está diciendo y que a menudo logran ¿qué? Cuando alguien te está aporreando desde fuera, ¿cuál es lo que hace? ¿Cuál es el efecto de esa acción? Pues añadir más el sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Queremos ayudar y en realidad estamos encendiendo más ese sentimiento de culpa por aquello que hemos hecho. Entonces vamos a ver cómo Dios, que de alguna manera esto de la corrección no es que sea malo. Hasta ahora hemos presentado un Dios que pone insignias y que pone signos y que se queda un poquito, y que pasea y que está esperando a que vuelva, o sea, quizá un Dios un poco buenista. Ahora, con este texto de Oseas, vamos a ver un Dios que
que te dice las cosas claras. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Cómo? Es que algunas veces, también puede ser en nuestras relaciones normales, ¿no? Que alguien nos diga una cosa que puede producir, pues todo lo contrario, como has dicho, que ese sentimiento de culpa que tenemos se aumente. Y entonces lo que hacemos es, como dice aquí una hermana, rebote. Es decir, no escuchamos nada. Entonces vamos a ver cómo esto nos puede... Y entonces estas palabras que los demás nos dicen actúan como un espejo para nosotros y bueno, algo de verdad habrá, sobre todo cuando se dicen con amor. Pero el problema es cuando la cosa viene de fuera. Alguien que te acusa desde fuera y te dice que has hecho una cosa mal. El mayor problema es cuando ese acusador le llevamos dentro. No somos nosotros los que nos acusamos, nos damos palos y decimos, te has equivocado, no vales para nada, eres una porquería, lo has hecho mal. Somos nosotros los mismos, los jueces más feroces y obstinados de nuestra propia vida. Esto conectado con ese texto tan bonito de Juan, que el Espíritu Santo viene ¿a qué? A convencernos de una cosa. ¿Qué es esa cosa? Del pecado. Es una cosa. El segundo paso. A ver, ¿cómo convencer a una persona de que ha pecado? Pues que esto es serio, ¿no? ¿Y cómo el Espíritu lo hace? Segunda, juicio. No, segunda es la justicia. ¿Y la tercera cuál es? El juicio. No son esos tres pasos. Pero ahí hay que entrar bien, hilar fino, porque es la cosa. La primera es la que menos nos gusta, que nos convenzcan de pecado. Ahora hay que entender qué es eso de pecado, porque no dice pecados, dice pecado. Pero no me voy a meter en ese texto, porque ya lo conocéis muy bien, porque lo predicó Chus a diestra y siniestra. Pero bueno, se puede todavía seguir profundizando en eso. Bueno, vamos a ver esa voz interior que no es la del Consolador, del Espíritu Santo, sino que es la otra voz, que es la del acusador. El que nos acusa día y noche, como dice el Apocalipsis, o San Juan, o San Pedro, creo que es el Apocalipsis, acusa a sus hermanos día y noche. Bueno, pues esta voz que continuamente nos dice que nos hemos desviado, que hemos tomado la decisión equivocada en nuestra vida, que solo pensamos en nosotros mismos, en fin, todas estas cosas que pueden venir, o puede ser que tú todavía estés pensando en tu historia, en aquello que hiciste aquella vez y, ojo, si es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Vamos a ver cómo salimos de este embrollo. Cosas reales, ¿no? Pero también hay una voz que grita solo palabras de condena, que dice que todo está terminado, que estamos equivocados, que nos quedaremos siempre solos en esta amargura, que no saldremos del pozo nunca. Y estas dos voces que se encuentran en nosotros, porque allí se da esta batalla, que os decía el otro día, entre Dios o el Espíritu Santo Consolador y el acusador, la batalla se da en nosotros, donde oímos estas dos voces, una acusatoria y otra consolatoria. ¿Y qué solemos hacer? Pues bueno, pues la reprimimos, una o la otra. O también otra solución es ¿qué? Tomarse un analgésico.
me tomo un Orfidal, que esto es sentido figurado, evidentemente, porque si lo necesitáis, si os lo ha recetado el médico, pues tomároslo, que no pasa nada. Pero me refiero a otros analgésicos que tomamos en la vida para un poco calmar. Que es que así funcionamos, y es que muchos, yo no voy a decir que todos, pero los españoles somos uno de los países más consumidores de este tipo de medicinas, dicen las estadísticas. Y muchas veces es para calmar este sentimiento de culpa, que podría muy bien con esta palabrita del Señor como curarte y no necesitar eso. Digo en algunos casos, ¿eh? No vamos aquí a hacernos de médico, que yo no soy médico. Entonces, lo que hacemos es tomar un analgésico, que no se refiere aquí, evidentemente, a una de esas pastillas que tomamos para calmarnos cuando tenemos un estrés o una ansiedad muy fuerte, sino sustitutos que buscamos en la vida para calmar, que pueden ser de todo tipo. Pues irte al Corte Inglés y ver que ha salido de nuevo, comprarte algo. Sí, me meto con las mujeres. Pero bueno, que puede ser que los hombres también hagan otras cosas. Cada uno buscamos nuestro analgésico, algo que nos haya evadir y reprimir o salir. Evidentemente, al final nos damos cuenta que todo esto es inútil. Que la pena de haber fallado en algo importante no desaparece, que permanece con nosotros. ¿Cómo recuperar ese tu yo, el más auténtico? ¿Cómo salir de ahí? Bueno, pues esta historia nos puede ayudar un poquito. Y ya me estoy alargando con tanta introducción. Como os digo, esta historia, que está en el capítulo, ya lo vamos a decir, capítulo 2 del profeta Oseas, que vamos a leer aquí, ya desde el principio, porque así, sabéis que el profeta Oseas es uno de los profetas menores, es el primero de la lista. Oseas, Joel, Amós y Abdías, o sea que es el primero de la lista, y pertenece a los profetas menores. Profetas menores no quiere decir que sean menos importantes. De hecho, este texto de aquí pues, puede ayudaros a entender mucho de lo que dicen los profetas, todos los demás, porque siempre actúan de esta manera. Como vamos a ver cómo actúan. El profeta Oseas no es que sea menor, menos importante, es porque escribió un libro más chiquitito. Los otros tienen 40 capítulos y este solamente tiene 10, una cuarta parte, 11. Bueno, tiene un poco más, tiene 14. 14 capítulos. Por eso se llaman menores, pero no es que sean menos importantes. Así que vamos a ver esta cosita. Comienzo de lo que habla Yahvé por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas. Bueno, esta es la historia un poco de introducción. Que le manda al profeta Oseas que se case con una prostituta. Ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose de Yahvé. Fue él y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo, ponle el nombre tal, y después vamos a ver dónde está en el capítulo 2. Versículo 4. Dice así: pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es mi mujer, y yo no soy su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones, y de entre sus pechos sus adulterios. No sea que yo la desnude toda entera, y la deje como el día en que nació. La convierta en desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Serio, ¿eh? Hasta aquí no se anda con chiquitas este
al pan pan y al vino vino. Y escuchad, no me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió, cuando decía, me iré detrás de mis amantes, los que me dan pan, me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso, esta palabra por eso, muy importante, yo cerraré su camino con espinos y la cercaré con un seto y no encontrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, para que diga, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. Con esta expresión ya parece que hay esta señora ha empezado a despertar, ya reconoce que el amante, el primero, el amor primero, era mejor que los demás, porque me iba mejor. Entonces, no sabía ella que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen. Yo le multiplicaba la plata y el oro lo empleaban para Baal. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto en su estación. Retiraré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza a los ojos de sus amantes. Nadie la librará de mi mano. Acallaré todo su alborozo, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades. Arrasaré sus la visitaré como los días de Baal y, en fin, todas estas cosas. Pero llega un momento en que, después de todo esto, se da un cambio completo. ¿Y dónde está eso? En el versículo 16. Ahí empieza un tono y ya cambia completamente. Este es el lenguaje del amor. Y es que nos pasa a todos. Cuando te han hecho lo primero que tienes que hacer, ¿qué haces? Desfogarte y echar toda la ira que tienes dentro porque te han herido. Este es un amante verdadero, con pasión. ¿Quién es este amante? Dios. Que también, como nosotros, pues esto es el lenguaje humano, evidentemente nosotros utilizamos para hablar de Dios, aunque tiene sus límites, pero siempre utilizamos nuestro lenguaje humano. Entonces esto es la expresión de que alguien te ha herido. ¿Y cómo te ha herido? Hasta esos extremos de contar todas estas cosas. Pero ¿cómo la reacción final? Primero le sueltas al otro todo lo que llevas dentro. Cómo te ha herido y cómo te ha... Por eso voy a seducirla. Amigo, no se da por vencido. Lo que os contaba el otro día de ese chico que estaba detrás de esta chica, a ver si... y que le mandó a paseo, le dijo que no estaba a la altura. No se dio por vencido, no se da por vencido Dios. Y dice, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo del Señor, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán invocados. Como bestia del campo, en fin.
Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Y tú dirás al final, Dios mío, y tú yo diré, pueblo mío. Bueno, este es un poco el marco, la historia de esta, cómo empieza toda esta... O sea que primero, al principio, lo que habla es un poquito el pecado de la idolatría por parte del pueblo de Israel. Después pues hay una serie de amenazas por parte de Dios y unas sanciones. Pero luego, después de ese, por eso, ya se da un vuelco completamente. Que no es el lenguaje, el anterior era el lenguaje del amor, pero disfrazado un poco de, pues de qué, un amor herido. Entonces, pues desfoga y dice lo que siente dentro de su corazón. Y ahí comienza en ese momento otro registro completamente distinto que cambia completamente como... O sea que es una especie de canto de ira al mismo tiempo que de amor. Y esto nos puede ayudar un poco a leer todos los textos que hay en los profetas que utilizan precisamente esto. Hay oráculos de amenaza y hay oráculos de salvación. Primero aparecen los primeros y después los otros. ¿Cómo mezclar estas dos cosas? Pues nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que no sabemos... Esto vale también para la educación. No es que al niño había que decirle cuánto te quiero, cuánto besuco para acá y besuco para allá. Sí, vale. Pero también hay que decirle que eso. Pero nosotros lo que dice el Salmo, eso. La justicia y la paz se besan. La misericordia y la verdad también. O sea, mezclar estas dos cosas, misericordia y verdad, para Dios es muy fácil. Sabe cómo manejar. Nosotros o somos muy misericordiosos o somos muy justicieros. Nunca entramos en el punto medio. Cómo coordinar estas dos cosas. Y Dios aquí nos enseña, nos dice cómo podemos al mismo tiempo expresar pues, nuestro sentimiento de amor, que es expresión de un amor, aunque sea con palabras un poco duras. Porque si te viene alguien, normalmente cuando se hacen los discursos, lo primero que se hace para ganarse el auditorio es lo que se llama una técnica de los oradores, captatio benevolentiae. Es decir, que primero le das una buena jabonada al otro y le empiezas a alabar y le empiezas a decir todo lo bueno que es y después al final ya vas y entras con el estoque, como dice ahí. Es decir, le dices la verdad. Eso es lo que hacemos normalmente, ¿no? Porque la verdad es un poco dura. Pero aquí parece que Dios no utiliza esa técnica. Va directo. Esa técnica la utilizó, por ejemplo, en el caso del profeta de David. La utilizó ¿quién? El profeta Natán. Pero aquí también la utiliza Dios. No es tan directo como parece, ¿no? Se utiliza una técnica que se llama que se utiliza en el billar. Si tú quieres dar una bola, yo no entiendo mucho de billar, a lo mejor alguno de vosotros lo entiende y lo podría explicar mucho mejor que yo. Pero lo que se llama es del rebote. Es decir, que tú no das directamente a la bola, sino o que das al borde o que das a otra bola. Y a través de esa bola tú das a la bola que quieres meter. Pero no lo haces directamente. Y eso es muy difícil, porque hay que saber mucha matemática y muchas cosas. Pues en la vida esa técnica es dificilísima, casi imposible, y no la sabemos utilizar. Nosotros vamos, ¡brum!, a saco, como es verdad, sí señor, a saco.
Y lo que hay que hacer es dar el golpe a otra y que esa cosa haga que la otra entre donde tú quieras. Es decir, sentirse aludido, pero no directamente, sino de una manera. Es lo que se hace en las predicaciones también. Yo hablo de tal y me estoy refiriendo a Mengano. Hablo de fulano, estoy hablando como en el aire sin decir nada y a ver si se da aludido de lo que estoy diciendo. Esto es lo que utilizó el profeta Natán con el rey David. No quería decirle que era un adúltero, que había asesinado a Urías, porque le iba. Y luego también porque ellos sabían cómo manejar la palabra y que a cada uno de nosotros no nos gusta la verdad. Que nos digan la verdad no nos gusta, porque lo primero que hacemos, aunque sea lo más, es mandar la porra. Entrar en la verdad es muy difícil y no se puede decir directamente, a no ser que sea con amor. Yo creo aquí, evidentemente, el Señor lo dice con mucho amor, pero aunque lo diga con mucho amor, Él toma estos recovecos, estas maneras, para que no se sienta tan desastrado, tan ofendido, tan desnudo en una palabra. Por aquí aparece la palabra desnudez varias veces, ya explicaremos qué se entiende por esto de la desnudez. Como os digo, ¿qué es lo que hace este profeta y Dios al que está describiendo? Le dice que la seducirá, la llevará al desierto y la hablará al corazón. ¿Qué es donde hay que hablar? De corazón a corazón. ¿Por qué elige el desierto? ¿Por qué la lleva al desierto? El desierto es el símbolo más claro de inhospitalidad que puede aparecer en la vida. No se puede vivir. Allí falta de todo. Allí uno es puesto a prueba. Y allí la existencia de todos y cada uno de nosotros no está garantizada, sino de alguna manera está siempre amenazada. O sea que es un lugar ambivalente. Ahora vamos a ver la parte bonita del desierto. Que por otro lado este lugar es un lugar donde el pueblo de Israel, y aquí lo cita varias veces, experimentó ¿qué? Primero la liberación, aquí lo cita, lo dice alguna vez, cuando saliste de Egipto. Es decir, experimentó la liberación por parte de Dios y recibió el don de la alianza en el Sinaí. Entonces, Dios le quiere hacer volver de alguna manera a ese amor primero. Es decir, volver al punto de partida donde todo comenzó, donde todo fue. El desierto para los profetas es el lugar de los esponsales. Los esponsales de Dios hizo una alianza con su pueblo. Y por eso es un lugar bonito de luna de miel. La luna de miel del pueblo de Israel fue allí. Bueno, pues allí es donde, en ese lugar que es ambivalente, donde dirige un poquito esta palabra dura, el profeta, que le dice: acusad a vuestra madre, acusadla. Pero bueno, ¿quién es la madre? ¿A quién se está hablando aquí? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, pues se está refiriendo a la madre de Israel, que se lo diga a la madre, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Aquí es donde está un poquito el juego, ¿no? Es decir, no estoy hablando de ti, pero estoy hablando de ti. Estoy hablando de tu madre, pues estoy hablando de ti. En realidad estoy hablando de ti, pero te digo que acuses a tu madre, que lo hagas tú, no quiero yo acusarte, que la acuses. Es decir, indirectamente le está diciendo: mira dónde andas, acúsate a ti mismo. Pero no se lo dice directamente, porque decía uno: acúsate a ti mismo, declárate culpable. No, eso no es. Nadie haría eso.
de ir directamente y acusar, ¿no? En realidad esta palabra acusar es otra cosa. En el hebreo significa dos cosas, que lo veréis muy rápidamente aquí. Puede significar acusar y puede significar defender. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Os digo que el hebreo es una lengua que tiene muy pocos verbos, muy pocos términos, entonces muchas de las palabras se utilizan para lo mismo. ¿Cómo hacer que tú estás acusando a una persona y que esa persona sienta que la estás defendiendo? Eso es complicado, ¿no? Pues esta palabra incluye las dos cosas. Mira lo que dice aquí el profeta Isaías, que utiliza esta palabra, acusar, pero veréis que acusar aquí en este contexto no cuadra, no va bien. Dice, os lo voy a decir si fuera acusar, acusad la causa de la viuda. ¿Cómo vas a acusar a la viuda? Pues es una viuda. Aquí no significa acusar, significa defender. Defender a la viuda. Pero se utiliza la misma palabra. Entonces la acusación que Oseas está utilizando aquí no es para condenar, sino que es para defender. Su finalidad es defenderla. Y bueno, pues esta es el texto este, que primero parece una acusación, después en un segundo momento aparece el perdón y luego en la mitad del texto, como os leí aquí, por eso voy a seducirla. Ahí en el medio es donde cambia un poquito la tonalidad. Pero dice que va y la quiere seducir y llevarla al desierto para seducirla en el corazón. Esto es lo que aparece ahí en la... O sea que de alguna manera estos dos actos pues son dos partes de una misma melodía, una sinfonía. La primera es un poco oscura y la segunda un poco más positiva. Pero todas forman parte de una misma sinfonía, de una misma drama. Por tanto, lo que está tratando aquí el Señor es no solamente no ceder a su ira, sino también pero tampoco caer en la resignación. Y estas cosas pues son difíciles de conjugar en nosotros en la vida, pero Dios lo hace perfectamente con nosotros, en la que une estos dos elementos que parecen, y es lo que os he dicho antes del Salmo 85, 11, que dice: la misericordia y la fidelidad se besan. Fidelidad en el sentido de verdad. Emet, en hebreo. La justicia y la paz se besan. La primera se encuentran, la segunda se besan. Bueno, pues esta acusación, este registro, está expresado de una manera muy bonita, porque aparecen aquí tres cosas que son bonitas en la relación con Dios, o tres registros. Uno es el registro filial, es decir, que Dios es Padre de Israel. Segundo es el maternal, que es lo mismo también. Y el otro es el esponsal. Entonces esta que os decía, acusad a vuestra madre, acusad, como dice aquí, pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella no es mi esposa. En realidad está jugando con estos dos símbolos, el de ser madre y el de ser esposa. O sea que es lo que está basado un poquito en la relación entre Dios y su pueblo. Dios es una madre y al final es el esposo. Entonces, esta es un poquito la que... Luego lo que os he dicho antes, que la técnica o esta del rebote, es decir, no ir directamente, sino de lado, ¿no? Y luego esto que habla aquí de la desnudez es también muy bonito, pero es ambiguo. ¿Qué significa esto de
porque dice que la desnudará. En realidad es tener conciencia de que uno es vulnerable y también tener miedo de que pueda ser uno golpeado, ¿no? Sin embargo, esta desnudez no es para avergonzar a Israel, sino para devolverla al momento de su nacimiento, cuando en vez de morir de sed en el desierto, se dio cuenta de ser objeto de una predilección loca y gratuita por parte de Dios. ¿Y qué es bonito esto? Pues sí, porque os voy a contar la historia que nos dice el profeta Ezequiel, que está en el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Y dice así: es la historia del pueblo de Israel, es tu historia, es mi historia. Así es como ha actuado Dios con nosotros. En este texto del profeta Ezequiel dice que Israel es comparado con una criatura pequeña y pobre, abandonada desde el día de su nacimiento. Es decir, una madre que dio a luz y como no podía hacerse cargo de esta criatura, la dejó en el campo, con sangre. Allí lo explica muy bien. Bueno, voy a leer algunos pasajes, pero no toda la historia. La podéis leer en el capítulo 16 de Ezequiel. Entonces pasa uno y al encontrarse con ese escenario, con esa criatura desvalida, sin estar lavada ni nada, él se hace cargo de ella, la limpia, la viste, la hace de todo. Nadie, ningún ojo se compadeció de ti, y nadie tuvo piedad de ti, sino que fuiste arrojada al campo el día de tu nacimiento, como algo repugnante. Y el Señor pasa por ahí y decide hacerse cargo de esta joven abandonada, implicándose en ella, ¿no? Pasé otra vez cerca de ti y te vi en la edad del tiempo del amor. Aquí el paso del Señor es distintos momentos de la vida de esta criatura. Primero en el nacimiento, pero después también vuelve a pasar en el momento de cuando ya le van creciendo los pechitos a esta criatura, que ya es momento de casarse, ¿no? Y entonces pasa el Señor otra vez por allí y aparece aquí pues esta bonita imagen que nos recuerda un pasaje del Evangelio muy bonito y que a todos nos gusta mucho, es el de la hemorroísa, ¿no? Porque dice aquí que extendió Dios el borde de mi manto, que es la misma expresión que utiliza el evangelista cuando habla de la hemorroísa. Extendió el borde de su manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Evidentemente, toda esta historia que nos está contando es una relectura simbólica de todo el acontecimiento del Éxodo. El Éxodo era una historia de amor entre Dios y su pueblo, que comenzó precisamente allí. Luego las acciones que Dios realiza, de cerrar la puerta, es como un jardinero que va, pero es que también es lo de la viña. Hoy no he querido decir nada, pero bueno, está esta antífona: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. Es la puerta de la vida. Y aquí lo vamos a cerrar, después esta tarde continuamos un poquito con esta historia. Pero en el Evangelio de hoy habla de una puerta, pero en realidad se convierten en tres puertas, pero no os voy a decir ya ahora lo que vamos a decir, pero en realidad es un poquito esta misma historia también, que hay puertas que se cierran y puertas que se abren en la vida, puertas que nosotros buscamos esperando que se abran y no se abren nunca, y otras puertas que nunca
hubiéramos esperado que se abrieran, pero se han abierto. Pues el Evangelio de esta tarde trata de eso, que es la vida misma. Entonces esta invitación aquí, esforzaos, esta palabra no me gusta mucho, pero ya lo diremos esta tarde un poquito, no es, ya veremos, no es precisamente el hecho de echarle puños a la vida y ser aguerrido y todo eso. Bueno, eso puede valer, yo no digo que no, pero me huele que no. No es siempre así. Y de hecho, lo que hace eso es que te des no contra una puerta, sino contra un muro. Y te rompas la cabeza. Y descubras que, pues lo que eres. Así que, bueno, pues nada, os dejo aquí y seguimos esta tarde continuando con esta historia.